buenos días a todos, estás una vez más aquí en el canal de Doble J. Como siempre tenemos aquí una invitada muy especial, Lisette. Hola Lisette, ¿cómo estás? Bien. Bien, sí. Bien, ¿qué tal todo? Todo bien. ¿Todo bien? Marchando, sí. Bueno, Lisette es una persona que lleva muchos años de creyente, sí. ¿no? Muchos años de creyente, nacida en un hogar cristiano, Sí. Afirmada en los valores del cristianismo, pero ahora ella nos va a desarrollar un poco su testimonio, porque en esta vida los creyentes tenemos nuestras idas y nuestras vueltas, Sí. tenemos nuestras dudas, tenemos nuestras incertidumbres y muchas veces nos pasan cosas que no entendemos por qué suceden. Entonces hoy la tenemos aquí a Lisette para que nos cuente un poco su testimonio de vida. No sé si quieres empezar. Sí, bueno, como ya dijiste, vengo de un hogar cristiano, ¿verdad? Mis padres también son pastores y bueno, vengo de un hogar cristiano, pero no, apenas a los 9 años, fue cuando empecé a ver lo que era realmente el evangelio. Y bueno, iba a mi iglesia, como todo niño va a la iglesia con sus padres, pero cuando viene la adolescencia vienen aquellos, ¿sabes? Esos problemas de que no quiero ir a la iglesia, que por qué tal, porque son cosas que pasan, porque en estos momentos es la ley de la preadolescencia, porque tengo 3 hijos y lo estoy pasando, pues estoy en este momento. Es que a veces como hijos no comprendemos, ¿no? El por qué los padres actúan y hacen las cosas que hacen. Sí. Nuestros padres, suena feo decirlo, pero nos llevan un poquito a la fuerza a la iglesia y de niños no lo comprendemos y igual hasta nos parece que están haciendo mal y ahí nos empezamos a replantear, ¿no? En la preadolescencia. Sí, sí, nos replanteamos en la adolescencia que o sea, ¿por qué mi mamá me lleva si yo no quiero? De hecho lo estoy viviendo tengo mis 3 hijos y lo estoy pasando, pues tengo una niña de 18 años, tengo una de 15 y tengo una de 12 que aunque están un poquito en esa edad, yo tengo la confianza, la certeza de que ellos son unos niños que tienen promesas, ¿no? Y por eso he aprendido a tener paciencia. A veces me desesperaba, pero ya he aprendido a tener paciencia porque sé que todo tiene su tiempo y su momento. Y a veces sí, quiero ser como fue mi madre, ¿no? Con ellos, pero a veces como que me freno y los entiendo. Mi hija mayor me dice a veces: mamá, no quiero ir, que me obligues, quiero ir porque me nazca ir y no porque tú me lleves obligada, porque si me llevas obligada, ¿a qué voy? ¿A ponerle mala cara a los hermanos o prefiero no? Y claro, entonces a veces eso es lo complicado, encontrar un punto de decir, quiero que ellos vayan porque quieren realmente, porque les gusta, porque se sienten bien, pero no los quiero obligar. Sí. Pero a la vez te sientes que si no los empujas, si no los animas a que vayan, nunca van a querer ir. Entonces creo que como padres nos cuesta un poco eso, encontrar ese punto de inflexión en decir hasta dónde lo obligo y hasta dónde lo dejo. Eso es complicado y hay que tener ahí mucha sabiduría, sí, y mucha sabiduría. Cabeza para saberlo llevar, porque el niño, si lo obligas mucho, en el futuro se puede frustrar o no. Todas las vidas son distintas, acá los casos no son todos iguales. Sí. Ahora, si no lo llevas, también eso lo puede descarrilar, entonces sí. Es complicado encontrar ese punto, ¿no? De presión. Sí. Es así como tú dices, porque yo lo viví en la adolescencia, ya después cuando mi madre, bueno, estuve menor de edad con ella, pero cuando ya fui mayor, que me tuve que ir a estudiar a otra ciudad, ya ahí fue como sentí libertad y dije, ya no está mi mamá, ya puedo hacer lo que yo quiera. Pues no quisiera que mis hijos pasaran por eso. No quisiera que tuvieran que irse a otra ciudad X por estudio, por trabajo, y que dejaran las cosas del Señor a un lado.
porque yo como persona, como cristiana que soy, sé que el camino es el que tenemos nosotros, el que estamos llevando, y queremos que nuestros hijos vayan por ese mismo camino. Entonces no quisiera que ellos pasaran por las mismas experiencias que yo tuve. Yo cuando ya mi mamá me fue a estudiar, entonces, no, ya no tengo a mi mamá que me obligue, ya voy a donde yo quiera. Y de hecho no iba a ninguna iglesia. Y mira que tengo abuelos que también eran pastores y no iba. Hasta que realmente nosotros como padres, que me lo dice mi mamá, nosotros como padres tenemos que orar por nuestros hijos, y eso era lo que hacía mi mamá, orar por mí, orar porque mi hija está lejos de mí y no se está congregando, pero bueno, yo sé que ella tiene promesas y que en cualquier momento ella va a tener un encuentro personal con Dios y se va a dar cuenta de que todo lo que nosotros le decimos es verdad. Pues es lo mismo que yo practico con mis hijos. Les cuento mis experiencias, lo que viví en un pasado, cómo era su abuela conmigo. De hecho, ellos saben cómo era su abuela conmigo porque se lo contaba. Y les he dicho eso, pues no quisiera que llegara a un punto en que ustedes tuvieran que irse a otra ciudad, a otro país, como ejemplo Diana se lo ha planteado, irse a otro país y que se fueran sin Cristo en su corazón. ¿Verdad? Es complicado, creo que no nos pasa solamente a los padres cristianos, creo que le pasa a todos. Todo padre, ya sea creyente o no creyente, intenta inculcarle valores y cosas positivas a sus hijos. Y a veces tenemos ese temor de que el hijo se descarrile o de que vean todo como prohibiciones, que digan, esto está prohibido, el otro está prohibido, el otro está prohibido. No es que está prohibido, es que te estamos aconsejando que no lo hagas, que es muy distinto. Entonces cuando llegan a la etapa de que pueden estar solos, igual dicen, ahora voy a hacer todo lo que tenía prohibido y tal. Y ese es un poco el temor, ¿no? Yo creo de todas las personas, independientemente de la religión o de la ideología o el pensamiento que tengan, creo que es un miedo bastante normal. Por eso dice la Biblia, dice, ¿no? Instruye al niño en su camino. Que muchas veces malinterpretamos ese texto y pensamos que es enseñarle solo nuestra creencia, nuestra fe y tal. No es, ese versículo no habla solo de nuestras creencias, sino de inculcarle también buenos valores, buenos modales, y de que hay que hacer las cosas bien porque hay que hacerlas porque es lo correcto y no porque me están obligando. Tengo unas preguntas para hacerte. Me dijiste que, vienes de una familia cristiana, pero me dijiste que hubo una etapa en la que tuviste como una especie de auge en el Evangelio, ¿no? Sí. Como una especie de encuentro con Dios. ¿A qué edad te encontraste con Dios o sentiste interés por tener un encuentro con Dios? Mira, todavía no me había ido a estudiar y conocí a unos pastores, aparte de mis padres, ¿verdad? Porque en ese momento mis padres no eran pastores, ¿no? Y íbamos a una iglesia todos, pero conocí a unos pastores y me invitaron a su iglesia, diferente a la iglesia donde iba yo con mis padres. Y ahí empecé a sentir cosas. De hecho, hubo un momento de que sentí de que me iba a convertir en esa iglesia y no justamente a donde iba con mis padres. Pero a la vez era algo como que no estás preparada, o algo me hacía pero que no daba el paso, pero no lo daba. Pero sí llegué a sentir ese deseo. No sé si era porque estos pastores eran quizás más flexibles que donde iba yo con mis padres. Pero luego me tocó irme a otra ciudad, que es como te dije, donde llegué a tener la libertad porque ya no estaba papá ni mamá. Ya era, bueno, hija, te vas a estudiar a otra ciudad, lo único que te aconsejo es que vayas a la iglesia, que busques una iglesia donde congregarte, que no pierdas el rumbo, que no pierdas la fe. Sin embargo, busqué esa iglesia, la busqué y fui a la iglesia
pero no di el paso que tenía que dar. No, iba a la iglesia por ir, sí, mamá, estoy yendo a la iglesia, me siento bien, pero me incliné más por las cosas del mundo, las fiestas, terminar de estudiar y salir con los amigos, y me olvidé de eso. Era nada más cuando regresaba un fin de semana a casa de mis padres y tenía que, era mayor de edad, pero los acompañaba porque tenía hermanos menores que yo y íbamos. Y fue entonces, ya pasó mucho tiempo, porque cuando yo realmente me reconcilié con el Señor y di el paso de fe, porque yo solamente iba por acompañar a mis padres o iba a aquella iglesia porque tenía que ir, pero realmente el paso de fe lo di cuando conocí a mi esposo, ya hace 19 años que estoy en el Evangelio. Voy a cumplir 19 años ahora en abril. No son pocos 19 años. Sí, 19 años no son pocos. Voy a cumplirlo. Lo dimos juntos, dimos ese paso juntos, porque nos conocimos en un trabajo, trabajábamos los dos juntos y empezó la amistad, luego el salir y cuando nos dimos cuenta, novios. Y entonces mi mamá ahí fue que siguió predicando, ¿no? Perdón, pero tú, en tu mente y en tu corazón, ¿seguías creyendo en Dios? ¿Habías dejado de creer cuando estabas apartada, me refiero? Sí. ¿O estabas como una situación de hija pródiga? Es decir, creo pero no voy porque me molesta esto o lo otro, me siento incómoda. Sí, creo pero no voy, porque mi madre siempre me decía, si sigues esa vida que llevas, de que sales a rumbear, de que sales a hacer estas cosas, de que no amaneces en la residencia, no vas a ir a nada bueno. Acuérdate que hoy estamos aquí y mañana no estamos. Lice Katiuska, me decía ella, porque así es que me dice mi mamá. Sabes que si Dios algún día por cualquier cosa te sucede algo, tú sabes a dónde vas a ir. Tienes claro de que no vas a ir al cielo, de que si no tienes a Cristo, si no has dado el paso de fe realmente, lamentándolo mucho, hija, por más que yo oro por ti, por más que yo doblo rodilla por ti, yo no te voy a salvar. La salvación es personal y tú no has dado ese paso. Y eso lo tenía yo siempre en mi mente, pues. Siempre lo tenía en mi mente, de que si en toda mi vida desordenada de universidad, porque llegué a la universidad, soy profesional, graduada. ¿Qué estudiaste? Estudié informática, TCU en informática, y sí sentía de verdad en el fondo todas las palabras que me decía mi mamá, mi papá sobre todo, que siempre ha sido el hombre de la casa, el fuerte, el que te diga las cosas como son. Las sentía, siempre retumbaban en mi mente, ¿no? Bueno, cuando iba a la iglesia también las cosas, la prédican, te llegan, pero no daba ese paso. Pero una vez que conocí a José Antonio, sus padres tampoco eran creyentes, sin embargo fueron a una iglesia. ¿Tu esposo era creyente? No era creyente. No, era demasiado católico mi esposo. Pero era creyente católico. Católico, sí. Igual vale, que, no era evangélico, era creyente. Pero católico. Católico de esos de que tienen virgen. De pura cepa. Después, de esos que tenían virgen por toda la casa. Y cuando yo llegué la primera vez a su casa y vi esas poco de vírgenes, yo, ¿dónde me metí? Más sin embargo, creo que de alguna u otra manera estaba destinado el que yo llegara a ese lugar, porque en el primer momento que yo llegué a la casa de mi esposo actualmente, mi suegra y mi suegro también sintieron como que esas ganas de, no sé cómo, conocieron a unas personas que iban a una iglesia y ellos fueron a la iglesia sin que José Antonio fuese, y fueron a una iglesia diferente a la que yo iba, y ellos sin creer
esas personas le dijeron, mira, nosotros hacemos lo que hacemos nosotros aquí, célula, lo hacen en Venezuela también grupos, ¿verdad? Sí. Y ellos empezaron a ir a la iglesia, no se habían recibido. Sin embargo, esas dos personas en ese tiempo, Pablo y Jacqueline, le dijeron a mis suegros que si querían poner su hogar a disposición para que fueran personas de la iglesia, ¿verdad? Y ellos iban a ir como lo hago yo, pues. Entonces ellos aceptaron, y en ese tiempo ellos siguieron yendo a esa iglesia. De hecho, nosotros llegamos a acompañarlos, José Antonio y yo llegamos a acompañarlos 1 o 2 veces, y ellos recibieron al Señor. Ellos recibieron al Señor. De hecho, lo recibieron primero que nosotros, y la célula siguió funcionando en casa. Y ellos le preguntan a mi suegro, ¿y tu hijo tiene su novia? ¿Cómo es ese noviazgo? Y ellos le dijeron, mira, es un noviazgo como hoy en día, un noviazgo libre, de que cuando ella quiere quedarse en casa se queda, pero él no podía, él no iba a mi casa, de hecho, porque eso era en otra ciudad. De hecho, yo no se lo había ni contado a mis padres. Y yo iba a la casa de José Antonio, y como mayor de edad, y ellos le dicen a mi suegro, bueno, pero no deberías de permitirlo, porque ya ustedes son un matrimonio cristiano, ellos aún no han conocido a Cristo, estamos dando una célula aquí, y no está bien, pues, de que ella comparta esa libertad. Lo entendemos que hoy en día esa es la libertad que hay, claro, entre personas adultas, pero no debería. Y hoy hay más libertad. Bueno, antiguamente no solo las parejas cristianas, yo creo que las familias ya estaban conformadas así. Sí. Había ciertas normas y reglas para los jóvenes. Sí. Y ahora es como que se ha desparratado un poco todo. Ya esas reglas no existen ya. Y ya no hay normas sobre los jóvenes. Ya cuando tienen más o menos 12, 13, 14, bueno, que hagan lo que quieran. Sí. Cada vez más libertad, que hasta cierto punto no me parece mala la libertad, pero cuando le dejas hacer absolutamente todo lo que quieren, puede traer consecuencias negativas. Sí. No solo a los chavales, sino a la familia en general, pero sobre todo a los chavales les puede traer muchas consecuencias negativas, digo, ¿no? Sí. Bueno, y ellos se tomaron la libertad de que hablar con los suegros, y los suegros nos lo dijeron, que si nosotros no nos habíamos planteado en algún momento casarnos, y José Antonio dijo no. De hecho, no. A mí no se me pasaba por la mente, tampoco. Y bien, bueno, no, porque el hermano Pablo dice que, o sea, está mal que ustedes se queden en casa, porque ya nosotros somos cristianos, ustedes todavía no han dado ese paso. Y bueno, y yo como que lo pensé, yo dije, de verdad, como que lo estoy haciendo mal. Si yo se lo llego a contar a mis padres, me van a decir lo mismo. Y José Antonio y yo viajábamos mucho, porque en ese momento él tenía un trabajo. José Antonio ha trabajado desde muy joven, igual que yo trabajo desde los 18 años, y él también. Y andábamos en un viaje, y de repente yo le dije, ¿no te has puesto a pensar en lo que nos han dicho tus padres y los pastores? ¿De qué? De que deberíamos de casarnos. Y José Antonio aún me dice, creo que es muy pronto, apenas teníamos 1 año de noviazgo. Y bueno, yo lo dejé tranquilo, y me tomé la libertad de contárselo a mi mamá. Mamá, sabes que no te había contado, pero tengo un novio formal. Le dije yo, ya no es un novio como los que he tenido antes, de universidad, de lo que siempre he tenido mucha confianza con mi mamá, de lo que te he contado. Mamá, estaba andando con un chico, tengo tiempo, y mi mamá me ha dicho, ¿y de qué familia es? No, estoy saliendo con un chico que realmente es de una familia buena, y los padres son cristianos. Cuando yo le dije a mi madre que
los padres eran cristianos, que aunque tenían muy poco tiempo conociendo al Señor y que había una célula en casa de José Antonio, mi madre en el fondo se alegró y me dijo, ¿por qué no lo traes a casa? Y así lo conocemos. Y José Antonio me llevó un fin de semana a mi pueblo y lo conocieron, y a mi mamá le cayó muy bien y como que empezó a orar, a lo mejor porque esta relación fuera de verdad la relación que ella, como todo padre, quiere, porque lo vio que era un buen chico. Y fuimos a un segundo viaje y sin necesidad de tocar el tema, veníamos en un barco, José Antonio y yo, y veníamos hablando, y de repente él me sorprende y me dice, pon fecha. Y yo le digo, ¿pon fecha para qué? Para casarnos, pues. ¿No quieres casarte? Y yo le dije, bueno. Y ahí, sí, le dije que sí, y eso fue un noviembre, llegando a diciembre, y en enero nos casamos. Yo creo que se puede haber sentido presionado la primera vez que se lo preguntaste, porque no quiero hablar por todos los hombres del planeta Tierra, porque no puedo hablar por todos, pero creo que un hombre que tiene ideas de casarse, le gusta ser él el que dé la iniciativa, sí, pedirlo él. Entonces, en ocasiones cuando viene la mujer y lo propone, el hombre es como, ya me lo propuso ella, entonces como toda esa idea que tiene el hombre montada en su cabeza, tal vez de cómo pedirlo, de cuándo pedirlo, tal, es como que se te hace trizas. Sí, entonces, pero supiera puede que ser cuando, un poco de eso también, sí, supiera, pero cuando él me dijo ese primer momento que no estaba preparado, yo algo en mi interior me dijo, quédate tranquila, y yo sin ser cristiana, pues dije, Señor, si va a ser, va a ser. Y también me lo dijo mi mamá, si va a ser ese el hombre, va a ser. Y fue cuando José Antonio me lo propuso él mismo. Y yo le dije que sí, y ya en enero, aún no habíamos conocido a Cristo nosotros, y decidimos casarnos, y nos casamos por el civil. Cuando nos casamos por el civil, ya mi madre, ya como que los padres estaban orando, y sin recibir al Señor, el pastor de mis suegros le dicen, y no sería muy bonito de que ese matrimonio por la iglesia fuera, que los chicos fuera cristiano. Y lo hablaron y llegó a nuestra mente, y como que nosotros sentimos como que algo, ¿no? Como que, bueno, verdaderamente así de repente, ¿no? Puede ser, sí. Y José Antonio y yo entonces empezamos a ir a la iglesia donde iban mis suegros, pero no sentimos ese llamamiento en la iglesia, algo especial. Y los padres, porque fueron los padres de José Antonio, la madre estaba como que entusiasmada en que nosotros celebráramos la boda cristiana, y mi madre en la otra ciudad también, y los pastores de ellos también, estaban muy contentos, y ya buscaron el local, buscaron el lugar, porque había en la iglesia tenía como que ¿cómo te digo aquí? Como esos sitios donde buscamos nosotros para hacer los encuentros de jóvenes y eso, ¿verdad? Ellos tenían un lugar. Un salón. Ajá, un salón tipo... Un salón para hacer el banquete, para las la bodas, boda, sí. Y tal. Y ya ellos lo habían planeado todo. Aunque ellos lo habían planeado todo, nosotros decidimos ir a la iglesia donde mi madre recibió al Señor por primera vez, ¿verdad? La iglesia Nazaret. Y nosotros decidimos ir ahí. Bueno, José Antonio, vamos a ir a la iglesia del pastor David Andrade, a la iglesia Nazaret, donde está ellos que me conocen a mí desde pequeña, desde que mis padres recibieron al Señor. Y fuimos. Aunque la otra iglesia estaba muy entusiasmado con la boda, nosotros recibimos al Señor fue en la otra iglesia. Y nosotros ahí fue que queríamos casarnos. Pero yo quedé embarazada antes de la boda cristiana de Diana, y ya ahí me frené, ¿verdad?
vinieron las complicaciones del embarazo, estuve en cama y la boda se pospuso y no pudimos casarnos por la iglesia hasta después que nació Diana. Y entonces yo quedé embarazada de Diana en un febrero. Empezaron las complicaciones de estar acostada por un principio de aborto, y el 14 de abril, estando en la iglesia ese domingo con José Antonio, el pastor hizo el llamado. Perdón, y nosotros... Me perdí ahí, dijiste un principio de aborto, o sea, después de tener a Diana. No, estando embarazada de Diana tuve un principio de aborto. ¿Qué sería eso? Eso es... Perdón mi desconocimiento. Eso es que sí, que estuvo cerca de que Diana no naciera. Ah, sí. Vale. Estuvo cerca de no nacer, pero de no nacer. Dios me llevó su mano ahí, ¿no? Sí, Dios puso su mano, vale. Me llevó a la clínica y mira, tiene que permanecer en cama por unos meses porque la placenta no está bien y apenas tiene un mes y no sabemos si se va a aguantar el embarazo. Entonces eso hizo que la boda cristiana que teníamos planeado en abril no se diera. Y yo permanecí en cama desde febrero hasta abril, me recuperé un poco y fue cuando el 14 de abril, un domingo, fuimos a la iglesia, ¿verdad? A darle agradecerle al Señor por el embarazo y eso. Y sentimos, José Antonio y yo, cuando dijeron que pasaran al frente los que querían recibir al Señor, me tomé de la mano con él y sentimos ahí fue el toque. Sentimos ese toque, los dos juntos. Es curioso porque muchas veces cuando le predicamos a alguien o cuando oramos por alguien queremos que pase ya, y es como que queremos empujar a las personas a que crean a Dios o que escojan el camino de seguir a Dios, pero el Espíritu Santo obra en el momento que se le apetece, sí. En el momento en que uno menos lo está pensando, cuando capaz que en ese momento nadie te está predicando o nadie te está orando o nadie está buscando por ti ni nada, y en ese momento es cuando viene el Espíritu Santo y ¡plup!, te pone ahí como una luz, ¿no?, aquí en la mente y te cambia la vida. Sí, porque yo creo que los tiempos de Dios son perfectos y Él sabe cómo hacer las cosas, porque si veníamos congregándonos en esta otra iglesia, nos venían predicando, mira, era una predicación, estaba la célula en casa de mis suegros, nosotros compartíamos en la célula, así como lo hacemos aquí, lo hacíamos. Y yo me quise ese domingo levantar de cama y en vez de ir a la iglesia con mi suegro, nos plació fue ir a la iglesia Nazaret. Y fue ahí que sentimos el llamado, cuando el pastor hizo el llamado. Yo le di la mano a mi esposo y yo le dije, yo quiero recibir al Señor. Y le dije a José Antonio, no sé tú. Y José Antonio me dijo, yo también. Nos tomamos de la mano y fuimos los dos al frente y sentimos que era el momento, y desde ahí hemos tenido una iglesia, una vida juntos. Trajimos a nuestros 3 hijos en eso, en la vida cristiana. Fue una vida cristiana con sus altos y bajos, porque nos sentíamos muy bien en la iglesia, todo, pero el trabajo de José Antonio, el trabajo de José Antonio era un trabajo de mucho viajar, de mucho ir, de mucho venir, y no era pienso que no era el evangelio que hoy en día estamos llevando aquí. Era como un evangelio libre. Bueno, si hoy vamos es porque nos apetece. Si vamos es porque queremos. No era como que, mira, todos los domingos tenemos que ir a la iglesia. No estaban como afirmados totalmente. No estábamos afirmados.
en la vida del cristiano cuando empezamos o toda la vida es así, ¿no? Tenemos como picos de auge, picos espirituales, digo yo, ¿no? Sí. Hay días que parece en el monte y otros días que parece que bajamos al valle. Sí, y queríamos, era como que también éramos muy materialistas. José Antonio era muy materialista, viajábamos mucho, y eso, el viajar mucho, nos apartaba de las cosas del Señor, nos apartaba mucho. Te puedo decir que llevábamos una vida demasiado buena, porque José Antonio tenía un trabajo excelente. Yo dejé de trabajar, yo no supe lo que es el trabajo después que José Antonio nos casamos, porque el trabajo de José Antonio era demasiado bueno. De hecho, llegamos a registrar una compañía y teníamos nuestra propia compañía, y eso nos fue apartando de las cosas del Señor y nos enfocábamos en lo material, en lo que en los viajes, en que mejor es esto. Íbamos a la iglesia por ir. ¿Crees que a veces el tener muchas cosas materiales nos pueden alejar? Sí, las cosas materiales nos alejan mucho del Señor. Sí, nos alejan. Yo no sabía lo que era vivir por fe, y yo lo he aprendido hoy en día. Pasaron muchos acontecimientos. Perdón, te hago una pregunta. ¿A qué le podemos llamar vivir por fe? Vivir por fe es saber de que hoy tú no vas a tener para comer, y sin embargo el Señor va a suplirte. Sabes que hoy en día estamos en un país en que trabajamos solo para los gastos cotidianos, que si el alquiler, que si los servicios. No sé cómo vivías tú en Argentina, pero yo viví en Venezuela y o sea, tenía como para que si me tocaran la puerta y me pidieran, y yo ayudar al que podía. De hecho, lo llegué a hacer muchas veces, Entonces, ¿qué pasó? ¿Qué me acercó al Señor en esa vida cuando todo era material? José Antonio también, mucho amor al dinero. Teníamos y queríamos más. Ambición. Sí. Ambición. Porque llegamos a tener esa compañía, y esa compañía nos dio frutos, y cuando veíamos que los frutos eran buenos, más queríamos. ¿Qué nos acercó más al Señor? El nacimiento de Samuel y de Sofía. Ya vivíamos solos, ya teníamos nuestro piso propio, que lo compramos en un abrir y cerrar de ojos. Ya teníamos un piso nosotros comprado, ya teníamos, no era un coche. José Antonio, el coche que quería lo tenía, ¿verdad? Y entonces el nacimiento de Samuel fue cambiando nuestras vidas. Fuimos como que pegándonos más del Señor. No sé por qué. ¿Por algún motivo en especial? Por algún motivo, o no sé si fue porque cuando nos dijeron que era varón, yo empecé a tener como que visiones, empecé como que a hacerle más preguntas a mis padres, sobre todo mi papá, del evangelio, y mi papá me fue como que orientando, y fui aprendiendo mucho más. Ya para ese entonces ya mis padres sí eran pastores, tenían su iglesia propia, y fue como que las cosas fueron cambiando un poco en mi hogar. No sé por qué, si estábamos solos, los consejos de mi padre, que la vida nada más no era viajar, la vida nada más no era el dinero, que teníamos que llevarnos como las cosas como eran la Biblia. Mira que te digo que diezmábamos por diezmar, como que teníamos esa cuestión de que si le damos al Señor, sabemos que el Señor nos lo va a devolver, y creo que no
no debería ser así. Si diezmamos... No, de hecho no es así. No. Yo siempre digo que lo que se pone en el altar se queda. Claro. Antiguamente, ¿qué hacían en el altar? Ponían un animal y ese animal se mataba y se quemaba. Y yo creo que muchas veces la gente no lo entiende porque muchos predicadores lamentablemente han fallado en esas enseñanzas, pero yo creo que lo que se pone en el altar está ahí. Sí. Y ahí murió y se quemó y es lo que le diste a Dios. Y claro, y entonces nosotros como que diezmábamos vamos a diezmar porque nos los dicen y tal, y sabemos que Dios nos lo va a devolver. Y fui entendiendo después más adelante que no, que si tú le vas a dar algo a Dios, lo tienes que dar de corazón, sin esperar nada a cambio. Cuando tú sabes que tú vas a tener la recompensa del Señor, porque el Señor está viendo que tú estás dando de corazón lo que tú quieres dar, de llevar al alfolí, como dice la palabra, con amor, tus diezmos, con amor, tus ofrendas. Y fui dándome cuenta de eso y fui tratando de que José Antonio también se diera cuenta de que era así, porque José Antonio era muy, muy de verdad amante al dinero, muy agarrado al dinero, y fui cambiando esa expectativa. Y era porque mis padres me lo transmitían a mí y yo de alguna manera tenía que transmitírselo a mi esposo. Entonces Samuel cambió nuestras vidas. ¿Por qué las cambió? Porque tuvo un embarazo muy complicado. Samuel nació de 35 semanas y la idea de nosotros era, ya estaba Diana, vamos a tener el varón, que fue casi planificado, porque Diana fue de repente, pero Samuel fue planificado. Samuel, yo fui al médico, lo planifiqué con uno de los mejores ginecólogos en mi ciudad y le dije, mira, si es posible lo quiero varón. Le dije yo. ¿Se puede pedir? Sí, si es posible lo quiero varón. Con ojos celeste. Si es posible quisiera que fuera varón, porque ya tengo la hembra. Y yo tengo la hembra y el varón y lo que quiero es la parejita. Le dije así a mi médico. Y bueno, me dijo él, mi médico me decía, Licecita, Licecita, vamos a confiar en que va a ser varón, me decía. Y yo me creí que bueno, cuando tú sabes que realmente quien permite eso es, además de la genética, además de la biología, es el Señor, ¿verdad? Y tuvo un embarazo complicado. Sin embargo, fue varón. Cuando me dijeron, el médico me dijo que era varón, se los dije a mis padres, fueron los primeros en recibir la noticia, fueron mis padres, en que yo iba a tener un varón. Y mi padre inmediatamente me dijo, y lo llamaremos Samuel. Yo no dejé que José Antonio opinara y dijera, no, porque es varón se tiene que llamar como yo, o se tiene que llamar como mi papá. No, simplemente mi papá me dijo, es varón, lo llamaremos Samuel. Me dijo mi papá. Y yo le dije, pues lo llamaremos Samuel. Le dije, en Venezuela usualmente usamos dos nombres. En Argentina también, dos nombres y un apellido. Y mi papá se llama Jesús. Y sin embargo le dije a José Antonio, se llamará Samuel, pero también quiero que lleve el segundo nombre, Jesús. Jesús por nuestro Señor y por mi papá. Porque mi papá de verdad ha sido una pieza fundamental en mi vida, un apoyo, todo. Y José Antonio lo aceptó, porque José Antonio es una persona que desde el principio se la llevó bien con mis padres, con mis hermanos y todo, y aceptó y me dijo, vale, se va a llamar Samuel Jesús, como tú quieres. Se lo dijimos a mi suegro. Mis suegros no estuvieron muy contentos, aunque eran cristianos, hubiesen querido que Samuel se llamara era José Antonio, igual que José Antonio. Pero no, lo aceptaron bien. Y sin embargo empecé a tener complicaciones con Samuel, pero me acerqué mucho al Señor en ese embarazo. Me acerqué mucho al Señor, leía mucho la Biblia. Mi padre me contaba la historia de Samuel. Fue como que ya
no, el amor al dinero por parte de mía fue como que fue... José Antonio aún seguía porque era un trabajo que daba los beneficios pero bueno, cuando llega el nacimiento de Samuel, que fue inesperado, 35 semanas, en mi casa fui al baño y sentí algo que me bajó, le dije a mi esposo y llamamos al doctor y el doctor me dijo, quédate en cama, porque ya era muy de noche, y en la mañana a primera hora te vienes a la clínica. Entonces, sin embargo, yo llamé a mis padres y mi mamá me dijo, prepárate, y yo me preparé como que si ya mañana iba a pasar algo, iba a nacer Samuel. Y me fui a la clínica a las 6 de la mañana y el médico me dijo, esperé que llegara el médico desesperada y me pasaron a la sala y el médico me dijo, no, mira, el niño ya tiene la cabeza afuera, ya va a nacer y tenemos que hacerte una cesárea porque ya tú eres de cesárea, tienes una primera cesárea. Me asusté en ese momento porque eran 35 semanas, sabía que iban a ser prematuros, no sabía cómo estaban los pulmones, pero estaba depositada la confianza en el Señor. Llamé a mis padres se vino mis pastores de la iglesia, mi suegro, me hicieron la cesárea y inmediatamente el médico nos dijo que Samuel venía con problemas de pulmones y que no sabíamos si iba a sobrevivir. De hecho, yo había firmado el consentimiento para ligarme y el médico no lo hizo. Sin decirnos nada, él no me ligó. Pasaron a Samuel a terapia intensiva, a mí me pasaron a mi habitación. ¿Consentimiento o pedido? No, nosotros firmamos un consentimiento donde dice que te pueden ligar. Que me pueden ligar. Pero no es un pedido, no es líguenme. No. Sí, yo pedí líguenme, sí. Yo pedí que me ligaran de una vez porque yo quería a Diana y a un varón. Qué coraje el doctor para no hacerlo. Sí, yo pedí, tú tienes que firmar que tú pediste que te ligaran. Y yo había firmado José Antonio. Hoy por hoy aquí eso lo llega a hacer un doctor y bueno, no lo hago. No. Pero, y entonces pero bueno, él cuando... No se equivocó. No, cuando él vio que Samuel quizás no iba a sobrevivir, él no me ligó. Y me fue a mi habitación y yo no sabía que no estaba ligada. Y llegó el pediatra a hablar conmigo y me dijo, mira, el niño no tiene los pulmones desarrollados, son pocas las probabilidades de que viva, va a estar en una incubadora, en terapia intensiva, hasta que veamos qué va a pasar con él. Bueno, yo me llené de valor y empecé a confiar demasiado en el Señor. La confianza en el Señor creció, mi fe creció, porque yo le dije al Señor, si tú lo has traído hasta aquí hoy, hasta estas 35 semanas, y has permitido que naciera, es por algo. Y yo tengo de fe de que Samuel va a sobrevivir a esto. Yo se lo dije al Señor, igual me lo dijo mi mamá en la habitación, igual me lo dijeron mis pastores. Pedí, como pensé que solo iba a ser un día, pedí la extensión de que me dejaran también un día más. Y fue cuando el doctor mi ginecólogo, me dijo, Licecita, y tengo que decirte algo, me tomé el atrevimiento de no ligarte. ¿Por qué? Porque no sabemos qué va a pasar con Samuel y no quiero que te quedes solo con una niña. Yo le dije, bien doctor, hizo lo correcto, le dije yo. Hizo lo correcto, sí. Y bueno, empezaron las cadenas de oración, tanto en la iglesia de mi mamá como en mi iglesia. La confianza en el Señor, el ir y venir todos los días a la clínica, porque ya el segundo día me dieron de alta y Samuel seguía. Tuvieron que realizar. Es bueno eso, porque a veces pareciera que los hermanos de la iglesia, esto lo he notado, yo he pasado por muchas iglesias, y pareciera que están todos desparramados, que están todos a su ambiente, que van todos a su energía, a su ritmo. Y hay algunos que pareciera que ni conectan contigo. Pero cuando nos pasa algo preocupante, ahí es cuando se puede ver la unión, la hermandad.
que se juntan todos para ayudarte, para estar creciendo por ti y tal. Eso es muy importante. Sí. Y bueno, la confianza en el Señor estaba. Yo sabía que Samuel iba a salir adelante. No te voy a negar que me encerraba en la habitación a llorar sola, a clamar, a pedirle al Señor que cuando yo llegara a la clínica me sorprendiera. Sin embargo, llegaba a la clínica y los problemas como que iban subiendo. Se le subió la bilirrubina, se puso amarillo, le tuvieron que realizar un cateterismo. Apenas con 4 días le hicieron un cateterismo. Entonces, pero ahí seguía yo, confiando en el Señor, llorando, creyendo. Y a los 11 días Samuel salió de todo eso y hoy en día está aquí. Pues sé que tiene promesa, aparte de que de los 3 es el que yo siento que va a tener un llamado más rápido. Es cuestión de que el Señor haga lo que tenga que hacer en él, pues. Y bueno, después vinieron las cosas de que si las pruebas y todo lo demás. Luego estando embarazada de Sofía, quedé embarazada de Sofía. Samuel convulsionó con una fiebre y ahí también viene otra prueba más, ¿verdad? Porque Samuel tuvo una convulsión donde los médicos esperaban de que no sobreviviera, y eso fue una prueba más para que yo me acercara más al Señor, y José Antonio también nos pusiéramos, como dicen aquí, en la brecha de pégate del Señor, haz las cosas como tienen que ser, porque el Señor te está mandando pruebas y pruebas y es por algo. Samuel tuvo una convulsión que le duró 30 minutos, que no es bastante. 30 minutos. No es bastante. No es normal que te dure 30 minutos. No, eso ya es muchísimo. Que no reaccione, que tengan que ponerle oxígeno y aún poniéndole oxígeno él no reaccione, que le pongan el medicamento, la inyección para que él reaccione y aún poniéndole el medicamento no reaccione, y que me llame mi hermana, que es enfermera en la clínica donde él está, y le diga a José Antonio que me busquen a mí, porque los médicos, ella era enfermera, y los médicos le decían a ella, mira, dile a tu hermana que venga porque el niño no está bien. Tenía 4 años Samuel. Y bueno, me llevan a la clínica sin decirme nada, y mi hermana me dice, entra, no llores, lo vas a ver en una situación en la que yo sé que te vas a desesperar, porque yo estoy desesperada y soy profesional, soy enfermera, y solamente háblale, que él escuche tu voz. Ya le he hablado yo como su tía y no reacciona, y los médicos dicen que no es normal de que hayan pasado 30 minutos y Samuel aún no haya reaccionado. Ya le he puesto el medicamento. En ese momento el médico que lo veía a él, porque yo lo llevaba a él al médico porque era hiperactivo, ¿verdad? Y ese hiperactivo era de tantos medicamentos que yo tomé en el parto, porque mi parto fue bastante complicado. Y entonces los médicos me dijeron que mira, él va a ser un niño muy hiperactivo y tal, pero son todos consecuencias de todos los medicamentos que tomaste. Pero él, a medida que vaya creciendo, todo eso lo va a ir eliminando de su cuerpo. Y bueno, tuvo esa convulsión, y en ese momento su médico estaba en Estados Unidos, y aún así pude yo localizarlo, y él dio instrucciones a los médicos en esa clínica. Y yo llegué, me llené de valor, vi a mi niño de 4 años con oxígeno. Sin embargo, empecé a llamarlo, orando al Señor, llorando poco, José Antonio al lado mío. Empecé a llamarlo, Samuel, a hablarle, y fue cuando mi hijo empezó a reaccionar al escucharme.
sentí realmente el poder, sentí de que una vez más el Señor estaba conmigo, de que lo que había pasado cuando Él nació, aunque se estaba pasando por ese episodio, el Señor no me lo iba a quitar. Estuvo en observación, estuvo ahí hasta que fue pasado a habitación. Estuvimos hospitalizados, Él estuvo ingresado como 5 días. Era una infección que había agarrado en el colegio y esa infección había llegado a los pulmones y había dado esa fiebre que pensábamos que, como estábamos en una piscina, el niño simplemente estaba caliente de la piscina, del sol, y realmente era que tenía 41 de fiebre. Una vez más me di cuenta que el Señor era grande, que el tener confianza en Él, tener fe en Él, permanecer en Él y en sus caminos, era todo posible. Y eso cada día nos hacía acercarnos más a Él. Ya el ir a la iglesia era una necesidad para mí. Era que... y ya no era una obligación. No, ya no era una obligación. Ya era que sí, no quiero faltar este domingo a la iglesia. Veo como un proceso ahí, ¿no? Ir a la iglesia por obligación, después ir porque me cuadra, y después ir porque me siento bien, y al último ir por necesidad. Y ya ¿no? Sí, y era ya dar el diezmo y la ofrenda, era algo diferente, era como que lo dábamos con amor, era como que no vamos a sentirnos obligados, es porque realmente es necesario, es seguir lo que dice la palabra, y ofrendábamos con amor y diezmábamos con amor. Siempre mi mamá me decía que tu mano derecha, que tu mano izquierda no sepa lo que da la derecha. Ustedes no tienen por qué decir cuánto diste de diezmo, cuánto ofrendaste, no, porque eso el Señor lo está poniendo en el corazón tuyo y en el corazón de tu esposo. Y así las cosas fueron cambiando. Más aún así, seguíamos con la idea de que era Diana y Samuel. Teníamos ya la parejita, no venía más ninguna. Yo me cuidaba y empecé un proceso para ligarme por la parascopia en Venezuela. Y yo fui al médico, al ginecólogo, y dije, mira, yo estoy bien con mi hija hembra y con mi hijo varón. Quiero dejar de cuidarme y quiero ligarme. Y el doctor habló conmigo, mira, hoy en día es más fácil una ligadura, es por la parascopia. Ya me habían hecho una operación a mí de vesícula por la parascopia y sé lo fácil que era. Yo dije, bueno. Y resulta que cuando mi médico estaba organizando ya pronto la fecha para ligarme, quedé embarazada de Sofía. Quedé embarazada de Sofía. Wow, no nos lo esperaba, no. Fue un embarazo diferente al de Samuel y Diana, y por eso es que yo no me imaginaba nunca que estaba embarazada. Simplemente me faltó el periodo y yo, pero si me estoy cuidando, ¿qué pasó aquí? Bueno, cuidándome y todo, quedé embarazada de Sofía. Eso fue también otro... A veces los planes que hacemos nosotros, está bien que planifiquemos nuestra vida. De hecho, Dios nos manda a planificar nuestra vida, pero muchas veces los planes que hacemos nosotros no son los que Dios quiere. Dios tiene otros planes y a veces no somos capaces de expandir nuestra mente y comprender la dimensión de los planes de Dios. Que Dios actúa así. En el momento que menos te lo esperas, Dios hace algo. Y cuando estás pendiente, esperando, ¿no? Como decía antes, a veces uno está esperando a que te conviertas o que tal, y muchas veces estamos pendientes de que Dios haga algo y parece que Dios no hace nada. Pero cuando te distrajiste, cuando te despistaste y miraste para otro lado, ahí es cuando, la mayoría de las veces, ahí es cuando Dios suele actuar. Así de sorpresa de repente, ¿no? Sí. Y fue una sorpresa para nosotros. José Antonio no lo asimilaba y me decía, ¿pero cómo? Si nos cuidábamos, te cuidabas y no. Pero bueno, le dije, José Antonio, pero ven acá, si estoy embarazada es porque Dios lo ha permitido. Dios permitió que quedara embarazada, no podemos hacer nada. Ya no van a ser 2, van a ser 3, le dije yo. Bueno, él lo entendió, lo asimiló
y empezó nuestro tercer embarazo. Fue un embarazo muy bien hasta que a las 35 semanas estaba yo bañando al tremendo de Samuel, hiperactivo, y Samuel mojó todo el baño y cuando lo fui a sacar me resbalé, me caí y aunque le metí la mano para que la barriga no cayera yo al piso, la bolsa rompió, se cuartió, pero no nos dimos cuenta. Simplemente rápido Toño me ayudó, yo me fui a mi habitación y llamé al ginecólogo y el médico me dio una serie de pautas, yo la seguí, era ya muy tarde y me dijo, mañana tempranito te vienes al médico. Yo toda la noche no dormí, oré, clamé, llamé a mi mamá que me ayudara en oración, pero yo sentía a la niña, ya como siempre tiene nombre, ¿verdad? Porque se lo ponemos cuando sabemos el sexo. Y Sofía, yo la llamaba y yo pasé toda la noche que Sofía se movía y yo estaba tranquila de que no había pasado absolutamente nada. Cuando llegué al médico, el médico me revisó y me dijo que no había pasado nada, no, que siguiera mi embarazo. Pero ya la revisión desde las 35 semanas hasta las 38, que son las 38 cuando te hacen cesárea en Venezuela, el doctor me revisaba semanal y me revisó a las 36 y estaba bien todo. Después de esa revisión de las 36 semanas, yo empecé a sentir cuando iba al baño como que el pipí era diferente y yo se lo fui comunicando a él. Y él me dijo, bueno, vente. Le di una muestra de orina y él no veía nada. Y cuando íbamos pasando, casi llegando a las 37, él me dice, no vamos a llegar a las 38, yo te voy a hacer cesárea a las 37 semanas. Y las 37 semanas las tienes justamente el miércoles 2, me dijo, te voy a hacer la cesárea el 2. Y ese fin de semana, Sofía nació un 31 de octubre, cayó día lunes. El fin de semana el doctor quedó como que intranquilo en su casa y me llamó el domingo y me dijo, Licecita, necesito que mañana estés a las 6 de la mañana en el consultorio. ¿Por qué? Porque quiero revisarte. Eso fue el fin de semana él en su casa. Él dice que él me contaba que él ese fin de semana quedó preocupado por mí. Y yo me fui a las 6 de la mañana preparada con todo. Y cuando llegué, él me dijo, me revisó y me dijo, no, voy a hacerte la cesárea ya. En 1 hora estás lista para hacerte la cesárea. Has botado mucho líquido amniótico y temo de que pase algo. Me hicieron la cesárea, en 1 hora estuve lista y a las 8 de la mañana nació Sofía. Aparentemente nació bien. El pediatra, el doctor, la metieron en la incubadora. Me llevaron a la habitación y todo estaba bien. Esperé un rato para que me llevaran a la niña y me llegan las enfermeras. No, mira, la niña no te la podemos traer porque hay un problema. Y yo entonces el corazón empezó a latirme fuerte, a llorar, a decirle a José Antonio que fuera a averiguar qué pasaba. José Antonio fue a verla, pero no quería venir a decirme qué pasaba hasta que llegara el pediatra. Llegó el pediatra y me llevaron como pudieron. Era una cesárea, esta vez sí me ligaron. Y como pudieron me llevaron a la sala y me dijeron, mira, la niña no puede respirar. Y fue porque la bolsa estaba rota y el líquido le subió a los pulmones y la niña tiene los pulmones encharcados y no sabemos qué va a pasar. Mas confiamos porque el médico, aunque no era cristiano evangélico, era muy católico y él decía, pero yo confío en que la niña mañana va a estar bien, me dijo él. Y yo le dije, pedí una extensión más de 1 día más y yo también confié en que Sofía al otro día iba a estar bien. Y al otro día me dijo, no, más bien vamos a pasarla a terapia intensiva porque está complicada. Pero tú tienes que irte a tu casa porque el seguro no te va a seguir extendiendo los días. Yo me fui a mi casa, pero yo dejé a Sofía en las manos del Señor. La dejé en terapia intensiva, volví a vivir aquello que había vivido con Samuel y me fui a mi casa un fin de semana. Y Sofía nació un lunes,
Yo me quedé un martes y el miércoles fue pasada a terapia intensiva. Recuerdo todo como si fuera ayer. Sofía el miércoles no mejoraba, el jueves no mejoró. El viernes en la madrugada me llama el doctor para sábado a las 2 de la mañana para pedirme autorización de pasarla a otra clínica mucho mejor de donde ella estaba. Y yo no reaccioné y empecé a llorar, llamé a José Antonio, se levantó, trató de calmarme y el teléfono cayó. Fue cuando José Antonio, el doctor, sin nada, sin autorización mía, él agarró a Sofía en sus brazos con una bombona de oxígeno y se la llevó a una clínica mejor. Al rato José Antonio llama al médico y el médico le dijo: me tomé el abuso, el atrevimiento de sacar a la niña sin consentimiento de ustedes a una clínica mejor con una bomba, temiendo a que la niña se me muriera en el camino. Pero entiendo que tu esposa no reaccionó a lo que yo le decía. Necesito que se vengan ya a la clínica. Y a esa hora nos vestimos y nos fuimos. Y cuando llegamos, el pronóstico era reservado. El pronóstico era peor que el de Samuel. ¿Tuviste complicaciones en todo, con los 3 embarazos? ¿Tuviste complicaciones? Ahí realmente me di cuenta, ahí fue donde yo me acerqué y José Antonio se acercó muchísimo, muchísimo a Dios. Nos acercamos de una manera de la que necesitamos pasar realmente por pruebas para acercarnos al Señor y confiar como hoy confiamos. Me hace recordar un poco, ¿no?, el libro de Job, de cómo el enemigo intentaba tocar la familia de Job, cómo tocó la familia, ¿no? Tu testimonio me hace recordar a Job. A veces no sabemos si es Dios que permite hasta cierto punto para acercarnos, si es el enemigo, pero pareciera que tenemos problemas en la familia y eso nos va como encaminando al Señor, ¿no? Y ahí realmente me di cuenta que José Antonio estaba cambiando y que la fe de él también se había vuelto bastante grande. Lo vi llorar, lloré cuando el doctor nos dijo: mira, ese día las enfermeras corrían de aquí para allá, no nos dejaban entrar, nos tenían afuera porque estaba siendo entubada. Sofía llegó a tener un neumotórax, le entubaron, le metieron un tubo por el costado, otro por la nariz y la tuvieron que pegar a un ventilador mecánico. Entonces ahí me di cuenta realmente que Dios era grande y le dije: Señor, si tú hasta hoy la has sacado con todas las complicaciones, porque Sofía también va a salir de esta. Así como Samuel salió, Sofía sale de esta. En ese momento mi fe no flaqueó. Yo lloraba, yo estaba desesperada como toda madre. Pero confié, porque yo sabía que Sofía iba a salir. Yo sabía que era una prueba más para que yo siguiera adelante para todo lo que el Señor tenía para mí, para José Antonio y para la familia completa, porque fueron experiencias tanto como para sus padres que se acercaran más, como para mi cuñada, como para todo. Tenés un bonito testimonio, muy bonito testimonio, ¿eh? Y teníamos que ir y venir todos los días y no había noticias buenas. Cada día las noticias eran peores, Juan. Habían días en que iba y no me dejaban entrar en todo el día. Me iba para casa sin ver a la niña, porque estaba el grupo de médicos viéndola, o me decían, mira, tienes que ir aparte tiene un grupo sanguíneo que no lo teníamos ni José Antonio ni yo, el grupo negativo. Qué raro eso, ¿no? Sí, entonces había que donar sangre porque no sabía qué iba a pasar con la niña. Y yo me iba a casa, triste pero no verla, pero confiada de que
de que ella iba a seguir adelante. José Antonio también, los jefes de José Antonio tuvo un gran apoyo con sus compañeros de trabajo, pero el día peor fue cuando el médico, el pediatra, nos llama a su consultorio para darnos un diagnóstico escrito de lo que realmente tenía Sofía, y nos dijo: este diagnóstico es como para que la niña estuviera muerta ya, mas aún así yo voy a seguir luchando para sacarla adelante, pero hay un pequeño problema. Aquí en la clínica, el seguro que ustedes tienen, la niña debería durar aquí 1 mes y medio, y apenas no teníamos ni 5 días, Juan. Y en 5 días ya el seguro que ustedes tienen ya se está terminando, y la administración no va a permitir que la niña siga aquí. Vamos a tener que pasarla al hospital público. Allá en el hospital público lo van a ver otros doctores, mas yo no voy a dejar de ir a verla allá, porque es mi paciente. Qué buen doctor. Sí. Aficionado a su trabajo. Era un doctor que hoy está muerto, pero era aficionado, era un pediatra. Pocos hay de eso. Hoy, bueno, no lo sé, pero hay muchos que quieren que pagues. Sí. Y él era... pero entonces, qué bueno ver gente aficionada, ¿no? Mi ginecólogo, nosotros en ese momento teníamos nuestro piso que era teníamos carro, él tenía su coche y yo tenía mi coche, y nosotros nos quedamos. Van a necesitar más dinero para cubrir la clínica si quieren dejarla aquí. Sabíamos que ahí estaba en las mejores manos, aunque las mejores manos primeramente eran las de nuestro Señor, pero necesitamos siempre de la ciencia, ¿verdad? Sí. Y estaba ahí, en donde estaban los mejores médicos, los mejores pediatras, los mejores instrumentos que no iban a ver en ese hospital, ¿verdad? Y yo salgo de ahí, nosotros salimos, y José Antonio y yo hablamos: bueno, tendremos que vender el carro, uno de los 2 coches, porque no podemos vender los 2, porque con uno después tienes que trabajar. Y hablamos, el pediatra habló con mi ginecólogo y se lo contó: oye, la niña no sabemos si va a sobrevivir y necesita estar 1 mes y medio en la clínica, y ya yo hablé con los padres, y si el seguro se termina hay que pasarla al Racetti. Y mi ginecólogo, que era también un ginecólogo porque hoy en día está muerto, le dijo al pediatra: no la saques de la clínica, yo voy a hacer todo lo posible que esté en mis manos para conseguir la ayuda económica con PDVSA para que cubra todo el 1 mes y medio que Sofía va a estar en la clínica, y no la vamos a pasar al hospital Racetti. Y el ginecólogo me llamó a mí y me dijo: Lisette y José Antonio, yo voy a hacer todo lo que esté en mis manos, y Daniel, Micheli también, para que la niña no salga de la clínica. En administración los van a llamar y les van a preguntar cómo ustedes van a pagar, y ustedes le van a decir como podamos, porque nosotros no tenemos para pagar. Ustedes no van a decir en ningún momento que ustedes tienen vivienda propia, que tienen 2 coches y que José Antonio tiene un trabajo bien. Ustedes le van a decir que ustedes van a ver cómo van a pagar, porque ya el doctor les va a decir a la parte administrativa que él no quiere que la niña salga de la clínica, que la niña se queda aquí bajo la responsabilidad de él. Y así mismo nos llamó a administración para preguntarnos qué íbamos a hacer, y nosotros le dijimos lo que los médicos nos dijeron: mira, nosotros no tenemos con qué pagar, el seguro cuando se termine se terminó, pero Micheli dice que la niña tiene que continuar aquí, y si él lo dice es por algo, ya después veremos cómo pagamos, porque yo sabía que Sofía iba a sobrevivir. Y así fue. Mi médico ginecólogo consiguió la ayuda con PDVSA, con la filial de petróleo,
para pagar ese mes y medio que la niña iba a estar. O sea, ustedes no pusieron de... No pusimos nada. Tremendo. El afiliado PDVSA le pagó a la clínica por adelantado el mes y medio que la niña iba a estar. Y para la gloria de Dios, Sofía solamente estuvo 14 días en la clínica. Qué bueno. Y eso fue lo que me llevó a mí a confiar más en el Señor hoy en día como estoy. Luego viene la serie de acontecimientos que el Señor permite más en mi vida y nos trae aquí. Y el Señor traernos aquí fue una bendición para nosotros. Fue terminar que nosotros, eso que había empezado allá en el 2011, 2012, que fue en el 2017 al tomar la decisión de venirnos, fue lo que el Señor hizo que nosotros hoy en día estemos aquí de pie, creyendo y confiando que hay un Dios grande, que a pesar de que vengan las pruebas, a pesar de que vengan las tormentas, los problemas, nosotros tenemos que estar en esa roca donde Él nos ha puesto, confiando en Él de que lo que viene es para mejor. Hoy en día estoy pasando situaciones como pasa toda familia, que si como estamos aquí en España, de que si no te alcanza el dinero, de que sí, pero el Señor me ha enseñado muchas cosas. Me ha puesto en la iglesia que actualmente estoy, en la iglesia donde no me quiero ir, donde la iglesia donde me han dado un lugar, donde me siento parte del ministerio, donde cuando llegué recibí la ayuda de la hermana Heidi como nadie me la había dado, sin conocerme, donde el Señor me dio unos trabajos de limpieza por hora. Y me acuerdo que le pregunté a la pastora Katy que si yo podía tomar un sobre, los sobres que estaban en la entrada en el templo grande, para poner mi diezmo, pero que yo lo que cobraba en esa semana eran solamente poco. Era poco. Y lo que yo tenía que diezmar, que era el 10% en ese momento, eran 2 euros. Y yo le pregunté a mi pastora Katy de que si esos 2 euros eran muy poco para yo poner en un sobre, porque yo quería empezar a diezmar de mi trabajo, porque si en ese momento tenía ese trabajo era porque Dios me lo había dado. Y ella me dijo lo que dice la palabra, que si en lo poco me eres fiel, en lo mucho te pondré. Y me dijo que sí, y yo desde ese momento tomé mi sobre de diezmo, puse mis 2 euros y empecé lo que hoy en día he hecho y seguiré siendo, diezmándole al Señor, porque le diezmo con amor, le diezmo de corazón, le diezmo no para que Él me dé a cambio no, porque yo estoy diezmando, yo sé que el Señor me lo va a devolver. No, porque Él nunca me ha dejado y nunca me va a dejar. Siempre he tenido palabra de profeta, de los pastores, de que Él no me va a dejar, sean las condiciones que yo esté, por lo que esté pasando, Él nunca me va a dejar. Él siempre va a estar conmigo. Y hoy en día ha sido así. El Señor no me ha fallado, y yo siento de corazón de que yo no le he fallado tampoco, de que aunque no soy perfecta, de que aunque tengo todavía muchos defectos, yo no le he fallado a mi Señor, y voy a seguir ahí, porque bueno, sé que tengo un llamado, que mis hijos tienen un llamado, a pesar de que están en la adolescencia, a pesar de que están pasando por las cosas que siempre tiene que pasar un adolescente. Ellos también tienen promesa de parte del Señor, y eso es mi testimonio. Y bueno, diciéndole a todos, como siempre le he dicho, que debemos de creer, es lo que predico, que tenemos que tener fe en cualquier circunstancia, cualquier problema. Siempre le he pedido al Señor que me use de una manera que ponga palabras para ayudar, así como me está usando ahorita
con personas a quien le estoy predicando en medio de enfermedad, en medio de problemas económicos. El Señor me ha estado usando y bueno, quiero seguir siendo ese instrumento, pues, y que a pesar de todo, seguir ahí adelante. Muy bueno. Antes de ir cerrando el programa de hoy, voy a decir un par de cosas muy positivas que rescato de tu testimonio. Una es la confianza, no solo en Dios, sino en la familia, porque veo que cuando tú eras joven, tú tenías confianza de hablar con tu madre y con tu padre. Y eso es algo que los padres de hoy deberían de copiar, porque la confianza en los hijos se genera a través de un arduo y largo trabajo, ¿no? De estar con ellos, de preguntarle qué les pasa, de tal. Muchas veces pareciera que hacemos a los hijos de lado y nos olvidamos de ellos, y después cuando nuestros hijos no nos comentan las cosas que les pasan, nos sentimos mal porque no fuimos capaces de generar esa confianza. Otra cosa que rescato también, tu testimonio se basó todo en la familia, ¿no? En el ámbito familiar, y lo que veo también positivo son las decisiones matrimoniales. Veo que tú y tu esposo han sabido tomar juntos decisiones que los han encaminado a hacer las cosas de manera más correcta, más exacta, de manera positiva, digamos, ¿no? Han sabido trabajar juntos. No ha tomado uno una decisión y ha dicho voy a hacer esto así y a la fuerza y no me importa lo que te parece. No, han tomado decisiones juntos. Y por último, lo que rescato es la fe. La fe que han tenido en esos momentos de tribulación, en esas circunstancias que quizás parece que se nos va a caer el techo, ¿no? Que parece que tiembla el mundo. Y decir, no, voy a depositar mi fe en Dios. Así que esas son las cosas que rescato yo de ti. Bueno, hasta aquí el episodio de hoy. Episodio número 6, si no me equivoco. Sí. Episodio número 6. Nada, un saludo a todos. Estamos en abril y perdón. En marzo. En marzo. Se me va la pinza. Estamos en marzo y como saben todos mis seguidores, el 30 de marzo voy a estar sorteando una Biblia y tal. Sí. Así que nada, les invito a que participen y que dejen sus comentarios de qué les parece el testimonio de Lisette, que nos digan qué les pareció, cómo se sintieron, si se sintieron y te sentiste identificado, te tocó, te sentiste bien con el testimonio. Déjamelo saber en los comentarios. Bueno, un saludo a todos, que Dios les bendiga. Nos vemos en el próximo vídeo.